Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy para la presentación del libro La Izquierda Eterna, una colección de ensayos del distinguido escritor, abogado, estudioso Diego Trinidad. Me corresponde simplemente darles la bienvenida y reiterarles a ustedes que nuestro instituto es una organización sin fines de lucro que trabaja en Estados Unidos y en las Américas en defensa, en la promoción y en la difusión de los principios de libertad, democracia e institucionalidad. No somos una institución ideologizada, el pluralismo es la regla de nuestras actividades y de nuestro trabajo, porque defendiendo los principios es suficiente para cumplir el objetivo que tenemos. Por eso van a ver ustedes en nuestros eventos en ocasiones gente de lo que se llama derecha, gente de lo que se llama izquierda y gente de toda tendencia, porque tampoco somos proselitistas. No hacemos campaña para nadie, nuestra campaña consiste en defender la democracia y en buscar que a partir de los principios en que está fundada la democracia, el respeto a las libertades fundamentales, los derechos humanos, la libertad de prensa, el derecho de propiedad, todas esas cosas que son inmanentes a la civilización actual y a la larguísima tradición por la que la humanidad se ha sacrificado para consolidar sus principios, se puedan practicar. Por eso todos ustedes son bienvenidos, sin interesar el color, la posición política, la ideología que tengan, para poder hablar de libertad, de democracia, de derechos humanos, de institucionalidad, y para poder señalar con la mayor claridad y valentía posible a la gente que está en contra de estos principios, rescatando y defendiendo a los ciudadanos, a las mujeres y hombres afectados por ese tipo de abusos que lamentablemente hoy día en América Latina van desde Cuba, pasando por Venezuela, Ecuador, Bolivia, hasta Nicaragua. Pero que se van achicando y que esperamos que en un tiempo no muy largo tiendan a desaparecer. Nuestro programa consiste hoy día en las palabras de nuestra directora, la distinguida ciudadana venezolana, doña Beatriz Rangel. Después nuestro presidente, don Carlos Alberto Montaner, ha de hacer la presentación del libro. Finalmente, Diego Trinidad ha de hablarnos de su libro y vamos a terminar el acto con la firma y dedicatoria de algunos ejemplares por parte del autor. Doctora Rangel, por favor. Muy buenas tardes. 1.000.000 de gracias por la oportunidad de ser quien presente a dos personas que he admirado desde chiquita. Uno es Carlos Alberto Montaner, quien yo pienso que ha sido fuente de inspiración para casi todas las personas que en América Latina aspirábamos a construir un sistema institucional que promoviera la libertad, la iniciativa individual y por supuesto la agregación de intereses y la resolución civilizada de controversia. Estamos muy lejos de eso y de ahí la importancia de las obras como la que hoy nos presenta Diego Trinidad, porque en el fondo cuando uno lee ese libro lo que se da cuenta es que nuestro andamiaje institucional nunca fue construido para eso, para preservar o hacer que se desarrollase más la libertad. Tenemos un andamiaje institucional en América Latina que en lo económico es mercantilista y en lo político es corporativista. Y tanto el mercantilismo como el corporativismo fueron diseñados para controlar al ser humano, no para fomentar su desarrollo, su creatividad y su expansión espiritual. Mientras eso continúe, por supuesto, vamos a seguir teniendo todas las catástrofes que hay al sur del río Bravo, donde de repente hay un país que está muy bien y entonces crece por un tiempo y de repente se frena o vuelve a caer con todo lo que eso significa, porque significa cada vez que hay una caída abrupta de nuestros productos territoriales brutos o hay una crisis político-institucional, hay muchísima gente que sufre. El caso de Venezuela, mi país de origen, es
realmente patético. En Venezuela hay una crisis humanitaria en este momento de proporciones inimaginables, porque son iguales a las de Camboya cuando estaba el Pol Pot. Mutatis mutandis es exactamente lo mismo. Todos los días se mueren 23 niños en los hospitales venezolanos recién nacidos porque no hay ni siquiera mercurio cromo con que curarles el ombligo. Los pacientes se están tirando de los hospitales por las ventanas porque no aguantan el dolor y porque saben que tienen enfermedades terminales y que no hay medicinas para ellos. Y está calculado que en estos momentos el 22% de la población solamente está comiendo una vez al día. Esas cifras son absolutamente lapidarias y lo único que significan es que llegó el Estado corporativista ya al colmo de negar la posibilidad de sobrevivir a sus propios ciudadanos. Los condena a la muerte. Entonces yo creo que estas reflexiones son útiles, son interesantes, pero lo más importante no es que leamos ese libro para nosotros repensar cómo filosóficamente debemos actuar, sino yo creo que deberíamos usar el libro de Diego, que está muy bien escrito, los ensayos, cada uno de ellos inspiran, para lograr que otra gente tomen la semilla de la libertad y la siembren donde vayan. Muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, Carlos Alberto. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Beatrice, por esas palabras. Diego Trinidad es un historiador, doctor en historia por la Universidad de Rice. Hay básicamente tres tipos de historiadores: los que investigan y aplican esas investigaciones para sacar conclusiones, y los que enseñan a partir de las conclusiones y de las historias que han leído y que han leído muy bien, como es el caso de Diego, y son capaces de interpretar la historia. Ahí está en muy buena compañía. Ortega y Gasset era básicamente eso, no era un investigador, era un interpretador de las historias que otros habían investigado. La izquierda eterna el nombre viene dado lo dice en el prólogo, por Pepito Sánchez Bodi, que era un amigo nuestro que murió hace prácticamente poco tiempo, que habló siempre de la Cuba eterna, lo cual teníamos grandes discusiones porque la Cuba eterna no podía haber sido anterior a 1492 y sin embargo él insistía en que había algo como una Cuba eterna, pero en definitiva es más probable que sí haya una izquierda eterna, porque sí es probable que a lo largo de la historia siempre ha habido unas personas que han conspirado contra las libertades individuales. A partir del momento en el que se crean los estados y a partir del momento en que hay ya una especie de confabulación entre los que mandan por una parte y para distribuirse el producto de los que producen. Eso es la izquierda eterna, que va cobrando diversos perfiles a lo largo de la historia. El centro de debate en este libro es la naturaleza del Estado. ¿Cuál debe ser el Estado? ¿Por qué el Estado, como decía Beatrice, el Estado mercantilista, el Estado corporativo, el Estado socialista, son estados que no solo constriñen las posibilidades de desarrollo de las personas, sino que además de eso hacen muchísimo daño y generan una cantidad de conflictos muy grandes, empobrecen a las sociedades, y todo esto es lo que debate con la pasión que lo caracteriza Diego en sus 20 ensayos. El libro es imposible de resumir porque son 20 ensayos
que tiene cada uno sus perspectivas y cada uno sus características, pero realmente se unifican en la defensa de las libertades individuales. Ese es el elemento esencial. Hay bestias negras en el libro. Rousseau, por ejemplo, que es una de las bestias negras de... ¿Por qué? Porque defendía y postulaba la necesidad de olvidarse de los individuos y descansar exclusivamente en el número, en la mayoría, en el criterio de la mayoría. Cita, y lo hace muy atinadamente, una frase de Voltaire contra Rousseau, cuando recibe un libro de Rousseau y le dice, con esa capacidad para el sarcasmo que tenía Voltaire, le dice que, bueno, ya él había perdido la facultad por la edad de caminar en cuatro patas, que era lo que Rousseau de alguna manera le prescribía. Además de Rousseau, por supuesto, Marx, al que maltrata sin ninguna misericordia. Está, por supuesto, Hitler y está Mussolini, porque en definitiva son parientes. Es decir, el nacionalsocialismo, por una parte, Mussolini, que había conocido a Lenin, tenía una gran admiración por Lenin, y Lenin también. Lenin murió en el 24, pero tuvo una cierta admiración también por Mussolini, por las obras y por el temperamento de Mussolini, que era de alguna manera, y las creencias de Mussolini, que eran muy socialistas. Pero también hay bestias grises en el libro, que ya no son bestias negras, sino son grises, como por ejemplo el presidente Woodrow Wilson, como por ejemplo el presidente Roosevelt, que son socialistas en la clasificación moderna, diríamos que vegetarianos. No van a hacer un daño tremendo, pero según Diego, sí son realmente letales para el conjunto de la sociedad. Es decir, pueden hacer mucho daño como consecuencia del aumento del gasto público, como consecuencia de las aventuras en las que meten a sus países, como consecuencia de las visiones ideológicas que lo sustentan. Yo no había visto, por ejemplo, una crítica tan feroz contra Wilson como la que leí en tu libro. También hay apóstoles. Los apóstoles, es decir, las personas que él menciona con devoción a lo largo del libro. En primer lugar, la ilustración escocesa, David Hume, por ejemplo, por supuesto, John Locke, inglés más que otra cosa, los fisiócratas, Adam Smith, Thomas Jefferson, David Ricardo, todo lo que es el liberalismo clásico, que a Trinidad le parece que son realmente los pensadores de la libertad y de la democracia en el terreno económico. Menciona también a los austriacos, a los economistas austriacos. Me imagino que la escuela de Salamanca también estaría, no creo que la mencionas, pero me imagino que forma parte de esos apóstoles. De alguna manera es un libro pesimista. Aquella frase de que un pesimista es un optimista bien informado, yo creo que es el caso de este hombre tan bien informado que ha leído tantas cosas. Y luego hay un capítulo, y se reitera a lo largo de algunos ensayos, contra la idea de las democracias liberales. Y ahí sí tenemos una zona de discrepancia, porque yo sí creo que las democracias liberales, y creo que se pueden definir, creo que se han definido, las democracias liberales son esos espacios donde el Estado adopta diversas posiciones, pero que incluyen siempre el respeto por los derechos humanos, por las libertades civiles y por las formas democráticas. Ese Estado es una familia que puede alternar las coaliciones,
Por eso nosotros vemos, por ejemplo, que en Alemania gobierna esta señora Merkel con los socialdemócratas, en su momento con los liberales. Hay 14 países en Europa donde hay diversos tipos de coaliciones. ¿Por qué se pueden hacer esas coaliciones? Porque forman parte de una misma familia, que es la democracia liberal, que pone por encima de todo el respeto por las libertades, por la democracia y además porque cree en la propiedad privada. Hay un momento, 1993, en Europa, en el que los países han abandonado el socialismo, la Unión Soviética ha desaparecido, y hay una serie de países llamando a las puertas de la Unión Europea. La Unión Europea tiene que definir, hacer un trabajo que nunca había hecho, era definir qué cosa era, desde el punto de vista ideológico, la Unión Europea. ¿Qué características tenían que tener los países para entrar en ese conjunto tan importante que es la Unión Europea? En este momento hay las tres grandes economías del mundo, son la norteamericana, la China y por supuesto la de la Unión Europea, con sus 28 países y con todos los matices que uno se puede imaginar. Se reunieron en Copenhague y en Copenhague establecieron lo que se llamaron los criterios de Copenhague, que era la definición de la democracia liberal. Esos criterios de Copenhague son muy sencillos y es precisamente el ADN de las democracias liberales. Democracias reales, democracias representativas reales, quiere decir con alternabilidad en el poder, quiere decir con libertades para hacer campaña, quiere decir con pluripartidismo, quiere decir con todos los atributos de las verdaderas democracias. Esa es una de las características de los criterios para poder formar parte de la Unión Europea. Y el segundo era la libertad económica. El Estado no debía ser empresario. Los países que querían formar parte de la Unión Europea tenían que privatizar las empresas en poder del Estado. Todos lo hicieron. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos ha enseñado el siglo XX es que la mejor gerencia, la mejor posibilidad que tenemos de crear riqueza es en el ámbito privado y no en el ámbito público. Y la tercera de las características era que los países que formaban parte de la Unión Europea, en esos criterios de Copenhague, tenían que adoptar con gran sentido de la responsabilidad las dos premisas iniciales, la democracia real por una parte, la economía de mercado y la propiedad privada por otro, y además hacerle frente económicamente a sus responsabilidades y pagar en todo sentido su cuota de responsabilidades al formar parte de la Unión Europea. Yo creo que finalmente ese mundillo de las democracias liberales es lo que ha creado, a mi juicio, yo en eso yo sé que Amado, yo sé que Trinidad tiene una visión, Diego tiene una visión distinta, pero a mi juicio es muy importante que se haya creado ese espacio y que se haya definido ese espacio de las democracias liberales. Una última conclusión antes de pasarle la palabra a él. Yo también soy pesimista, como él, porque me parece que yo creo que después de tantos años uno aprende a convivir con el error. Me parece que el mundo siempre ha sido populista. El Estado propende a eso. La idea de un ente poderoso que va a controlarnos y que va a asignarnos responsabilidades y que va a asignarnos modos de vida es muy viejo, es muy antiguo. Y es posible que eso sea inevitable. Sin embargo, en 1776, cuando se establece la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, a la que se refiere Diego con varias veces a lo largo del libro, empieza a ocurrir algo
en ese país que no había sucedido hasta ese momento. Pero empieza a ocurrir sin que nadie se lo propusiera. Lo que querían los norteamericanos en 1776 era separarse de Inglaterra. Esa era, primero porque Inglaterra los atropellaba, les cobraba unos impuestos indebidos, había abusado de unos poderes que realmente no tenía, y los norteamericanos deciden separarse. Pero ¿qué pasa? Que en el momento en el que los norteamericanos prescinden del rey, tienen que establecer un modo distinto de relacionarse. Y surge un agente nuevo en la historia que es el ciudadano. Y surge un mecanismo para contabilizar las voluntades de los ciudadanos, porque la soberanía ya no es la del rey. El rey era soberano de una manera casi obscena, es decir, el rey podía regalar parte del territorio, como lo hizo en diversas oportunidades, los reyes lo hacían con frecuencia, regalar, vender el territorio con las personas dentro, podían hacer cosas tremendas como cambiar de religión y obligar a sus súbditos a tener la religión del rey. El rey era verdaderamente el soberano. Cuando eso cambia y aparece el ciudadano y aparece un modo diferente de hacer las cosas, también surge un mecanismo que no se habían planteado los padres fundadores de los Estados Unidos, los padres de la patria norteamericana, pero que surge como una cosa natural, que es la necesidad de establecer un modo realmente libre de que las personas pudieran concursar por los puestos políticos, que pudieran concursar por las ventajas de carácter económico, que pudieran prosperar. Es decir, el mercado se afianza como consecuencia de la aparición de la democracia y de las libertades, porque no había otra manera de hacerlo. Antes de 1776, el mercantilismo era el que disponía de los cortesanos y el que disponía quién se enriquecía y quién no se enriquecía. Después de 1776 eso no era posible, porque ya no había una jerarquía basada en el abolengo, sino basada en la voluntad general. En esa voluntad general, ¿cómo se establecía la jerarquía? Por un método que tampoco está en los papeles de los fundadores, pero que empieza a ser la norma. Y ese método es la meritocracia. Como no hay manera de elegir a las personas por su prosapia, por su abolengo, es por sus méritos personales por los que se van a elegir. Y es lo que empieza a ocurrir. Y ahí entonces surge lo que un economista e historiador de la economía brillantísimo llama las sociedades de acceso abierto. La primera sociedad de acceso abierto en el mundo es Estados Unidos. Es una sociedad donde idealmente todos pueden competir por la riqueza, por los cargos, por los puestos, por el avance personal, y en donde ya no importa para nada la prosapia, el abolengo, de dónde se proviene o de dónde se procede. Es muy interesante recordar que eso empieza a calar en la mentalidad europea a partir de la Revolución Norteamericana. En Francia, por ejemplo, Benjamin Franklin fue embajador de los Estados Unidos. La norma era que los diplomáticos, como mi amigo Otto Reich, que fue embajador, llevaran la casaca rameada, vistieran de una manera especial, pero él se negó porque él decía que Estados Unidos era una nación de personas donde todos eran iguales y donde la modestia en el vestir formaba parte de las mejores tradiciones de esa república que empezaba a existir. Y la ropa que Franklin utilizaba empezó a convertirse en el modelo de vestimenta de los
de los franceses. Eso que es anecdótico es un reflejo de lo que empezó a ser la importancia de los Estados Unidos en el resto de los países del mundo. Hoy en día hay 25 países en el mundo que seguían de alguna manera, sin saberlo, por las normas de esas sociedades de acceso abierto, que pueden ser monarquías, pueden ser repúblicas, pero tienen que ser democracias en donde no puede haber privilegios, o los privilegios son tan escasos que son estrictamente simbólicos. Así que yo le dejo a mi amigo Diego Trinidad la cancha para que defienda su libro. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Carlos Sánchez, a Karen, a Beatriz, a Carlos Alberto, por supuesto, como de costumbre. Siempre da la mano, a mí no me ha fallado, a pesar de que él ya no hace esto mucho. Oye, por fin conmigo no me puede decir que no. Unas palabras cortas sobre el libro primero y sobre cómo surgió esto. Y de gran agradecimiento a dos personas aquí. Primero a mi buen amigo y colega en nuestro Instituto 1776, que no es tan prestigioso como este todavía, y a la doctora Matilde Álvarez. José, yo a través del tiempo pues le mandaba los ensayos, los artículos míos, y él hace meses que me dijo, ¿por qué no hacemos un libro? Pero eso se quedó ahí. Y entonces de buenas a primeras, hace como 3 meses, dice, vamos a hacer el libro. En 2 días lo hizo, lo montó, lo formó, lo armó, lo puso en el internet, lo puso en Amazon, todo lo hizo él. Yo lo escribí, pero él es el padre de la criatura. Y Matilde me ayudó mucho con las correcciones, porque muchas de estas cosas yo las escribí, sobre todo el primero que le da el título, hace como 10 años. Y uno escribe las cosas y después casi que se les olvidan. Así que muchas gracias a ellos dos y a Eugenio Yanes, que no está aquí, que publica el gran sitio de internet Cuba Análisis, que es lo mejor que hay sobre Cuba. Eugenio hace muchos años que me está publicando todo, pero curiosamente este primero no, porque con lo que ellos ni siquiera nos conocíamos. Entonces déjenme decirle brevemente el origen hasta del libro, del título del libro, que como dice Carlos Alberto, no solo sale de Pepito el título, muchas cosas más salen de Pepito Sánchez Boudy, porque él fue el primero que me empezó a animar sobre esto hace como más de 10 años ya. Oye, ¿por qué tú no pones? Entonces yo le decía, pero es que tú no, vaya, Pepito escribió más de 100 libros, o sea que él sí sabía. Pero esto es distinto, porque esto no es un libro en sí, estos son artículos, ensayos que en muchos casos son de temas bastante diversos. Tienen un denominador común, que como bien dijo Carlos Alberto, es la defensa de la libertad individual, y siempre en la oposición contra el Estado depredador, expoliador, ladrón, asesino, que es nuestro enemigo de todos y cada uno de nosotros. El Estado, cualquier Estado es nuestro enemigo. El Estado, la razón de ser del Estado es aplastar al individuo. Todos los estados que han habido y todos los que hay ahora, inclusive las democracias liberales. Uno de los ensayos, Carlos Alberto me trató muy bien, uno de los ensayos en sí se llama El fracaso de la democracia liberal y su única alternativa. Después, si tengo tiempo, tocaré muy brevemente para que ustedes vean la diversidad pero Pepito, entonces pues yo le saqué de la Cuba Eterna. Yo empecé a investigar yo solo y dije, esto tiene que venir de algún lado, porque yo hablaba con Pepito y le decía, no sigas diciendo el comunismo para todo, porque es que no te das cuenta que nos ridiculizan. Nos dicen, pero ¿qué están hablando estos dinosaurios? Si ya el comunismo se acabó, ya el comunismo murió. No es el comunismo, es la izquierda. Y entonces la izquierda eterna. La izquierda eterna no es tan eterna. ¿Es más eterna que la Cuba? No es más eterna que la Cuba eterna tampoco, porque esto empieza en realidad
con la Revolución Francesa, que es un origen curioso del término izquierda, viene de la Revolución Francesa. Estaban reunidos en la asamblea y entonces el rey presidía y frente al rey los grupos se sentaron, ¿no? A la derecha se sentó la iglesia, los representantes de la iglesia, de la aristocracia, de las clases comerciales que empezaban ya con entonces, y a la izquierda se sentaron la gente que apoyaba a la revolución. Y por eso se llamó la izquierda, porque estaba a la izquierda del presidente, tan simple como eso. Y el ensayo original se titula La izquierda eterna y la derecha que nunca existió, porque me parece que yo defiendo bien la tesis mía que no hay tal cosa como la derecha. Sencillamente se le empezó a decir a la derecha la oposición a la izquierda. Pero la derecha no tiene lo que tiene la izquierda, entre otras tantas cosas. Y yo quiero mencionar esto, porque estos son un grupo de denominadores comunes de la izquierda eterna, lo que yo llamo la izquierda eterna. Opiniones, ideas, atributos que todos los que se consideran de la izquierda, y hasta los que dicen que no lo son, pero sí lo son en verdad, todos los comparten. Esto no está ni en orden de importancia, ni cronológico, ni nada. Pero todos estos los comparten. La supresión de la libertad individual, la supremacía de la sociedad, o sea, el grupo sobre el individuo, un gobierno controlado por una élite de expertos, el establecimiento del bien común y la justicia social. Esos son los dos pilares, esos son los dos que están en el altar, que de hecho lo pusieron en la Catedral de Notre Dame cuando la Revolución Francesa, que la convirtieron en el templo de la razón. Entonces fueron los dos pilares, el bien común y la justicia social. La justicia social no es más que un paraíso terrenal. El paraíso terrenal es una herejía eterna, es una ofensa directa contra Dios, porque no puede haber un paraíso terrenal, porque para eso hay uno para los que creen. Para los que no creen, de todas maneras no importa, porque no lo pueden construir. Siempre ha fracasado, siempre fracasará. Está condenado al fracaso, de hecho. Una economía centralizada, planeada y controlada por un gobierno, el Estado. El establecimiento y la creación final de una sola clase social. Supuestamente la de los trabajadores, pero eso siempre fue mentira, como ustedes saben bien. No hay tal cosa. Lo que hay es la nueva clase. Ellos son los nuevos que controlan a los trabajadores. Esa es la clase que ellos quieren crear, la de ellos mismos. La igualdad social y económica, menos para esa nueva clase. La supresión de las religiones organizadas y la secularización de toda la sociedad. Todos estos atributos, toda la gente que son de la izquierda no pueden negar que creen en ellos firmemente. Pero este último, que es el más importante, ese no. Ese dicen, hasta aquí llegamos, eso no me puedes decir que yo creo en eso. Pero todos lo comparten. Lo que pasa es que muchos no han tenido tiempo de lograrlo. Y es el terror como instrumento de control social y sobre todo para mantener el poder. Todos los regímenes que han logrado llegar a dominar y han creado un estado totalitario, que curiosamente no empezó con la Unión Soviética, no, empezó antes, al final de la Primera Guerra Mundial, con lo que se llamó el socialismo de guerra del general Ludendorff en la Primera Guerra Mundial. Ese fue el primer estado totalitario. Y Lenin, que lo estaba viendo desde allá, aprendió muchas lecciones, como la aprendió también de la Comuna de París, que fue la primera vez en realidad, aunque eso fue tan efímero, fueron 2 meses nada más, y lo que hizo la Comuna hoy en día es casi que como una Unión Europea. La Comuna no pudo hacer nada, excepto que cuando se vio derrotada, hizo lo que hacen casi todos los gobiernos de izquierda cuando se ven perdidos. Cuando se vio derrotada, ¿qué decidieron hacer? Decidieron quemar a París. Y trataron de quemarlo, de hecho, pero no pudieron. Y por eso fue que mataron entre 20 y 40 mil comuneros. Porque la gente que sobrevivió y que se dio cuenta de lo que tenían planeado, pues dijo, sí, pues ahora no vamos a cobrar las cuentas bien cobradas. Desafortunadamente el líder de la oposición, de los que ganaron, Thiers, muy tontamente dijo, acabamos para siempre con el anarquismo.
comunismo y con el socialismo, cómo se equivocó, sí, estaba empezando casi. Pero Marx, que escribió posiblemente su mejor libro, que es sobre la comuna, sí lo vio venir y dijo que esa era la precursora de otra gran revolución que venía, que fue la que creó Lenin en el 1917 en Rusia, y que en realidad la había previsto también uno de los líderes de lo que se le llamó la conspiración de los iguales durante la Revolución Francesa, Babov. Y Babov, que empezó también promulgando el terrorismo y trató de hecho de dar un golpe de Estado, y eso fue lo que le costó la cabeza, porque lo juzgaron por traición, pero en realidad era por la amenaza que vieron contra el gobierno del directorio en aquel tiempo, que estaban tratando de derrocarlo y de tomar el poder, y por eso fue. Pero él lo predijo también que iba a venir una revolución mucho más sangrienta mucho tiempo después, 120 años después vino la de Rusia. Entonces, ¿qué es lo primero que hizo Lenin en Rusia? Crear la Checa, el terror. Que es lo primero que hizo Fidel Castro cuando llegó a Cuba. Crear el organismo que ha tenido muchos nombres, pero desde el principio se creó el terror con los fusilamientos, etc. En Venezuela inexplicablemente no pudieron hacer eso, por una serie de razones, yo supongo, pero nunca lo pudieron hacer. Por eso es que no se le puede llamar a Venezuela todavía, después de tantos años, un estado totalitario, porque hay una serie de cosas que todavía. Pero bueno, estas son las denominaciones comunes. Entonces ahora ustedes me van a decir si hay manera alguna que a lo que se le llama la derecha se comparte alguna de estas cosas. Por ejemplo, lo primero que se le llamó la derecha, bueno, pues ¿quiénes eran? Los monarquistas. Pero después los monarquistas se fueron acabando o volvieron. Entonces después vinieron los que los rodeaban, la gente de la corte, que eran los aristócratas. Después, cuando se empezaron a crear las clases comerciales e industriales, a mí no me gusta usar la palabra capitalismo, eso lo inventó Marx precisamente para desacreditar a lo que se conoce hoy como el capitalismo. Pero entonces esa fue parte de la derecha. Curiosamente, los liberales clásicos, la izquierda yo no sé por qué nunca los consideró como enemigos. Sí, los veían ahí, pero no sé. Pero por otro lado, desgraciadamente, en mi opinión, el liberalismo clásico siempre tuvo una mala semilla. Sí, la defensa de la libertad, que es lo primero. Pero desde el principio los liberales clásicos tenían una gran preocupación por la igualdad y por la igualdad social. Hay una diferencia muy grande entre la igualdad de la Revolución Francesa y la igualdad que está en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que todos los hombres son creados iguales. Eso estuvo mal escrito, pero Jefferson era buen escritor y tenía sus cuestiones poéticas. Después lo empezaron a editar Franklin y Adams sobre todo, y le quitaron algunos de los excesos de Jefferson, que lucía más bonito, sí, pero ese fue uno de sus grandes arrepentimientos de Jefferson, cómo le masacraron su declaración de independencia, que por cierto todavía se conserva la original con todos los tachados y todas las cosas que le hicieron. Pero no hay tal cosa, no se puede. Y finalmente aquí en Estados Unidos específicamente, sí se creó un movimiento, el movimiento conservador moderno, que se creó en el año 1960. Eso sí, la izquierda lo puede considerar como su opositora principal, porque el movimiento conservador americano moderno sí tiene una serie de principios que son comparables a estas cosas que yo he leído de la izquierda, pero todo en defensa de la libertad y de la justicia. No la justicia social, nada más que hay una justicia. Justicia es justicia, es la balanza de la diosa esa ciega. No, la justicia social es algo muy distinto que la izquierda utiliza precisamente para atacar a los que defienden a la libertad. Entonces, algunos amigos, yo creo que aquí no hay muchos presentes, pero bueno, a mí hace tiempo que de vez en cuando me acusan de ser extremista. Bueno, está bien. Entonces eso me recordó a mí
mis principios en la política americana, que fue en el año 64, cuando yo tenía 18 años y empecé a hacer campaña por el senador Goldwater, aquí en la primaria del estado de la Florida. Y después, cuando Goldwater aceptó la nominación en San Francisco, las palabras inolvidables que las escribió, por cierto, cuando en aquel entonces alguien que era, y se decía claramente que era anarquista, después se fue completamente hacia la izquierda. No que el anarquismo no esté bien metido en la izquierda, pero bueno, tengo discusiones con un amigo mío y colega historiador que él considera que los anarquistas no son de izquierda, pero sin embargo el otro día me dijo, no, si yo soy socialista también, yo soy socialista liberal. No me acuerdo algo de eso. Absurdo, pero bueno. De todas maneras, comparten una cosa que es el odio al Estado. Entonces, al final, yo iba a leer un poquito más, pero no vale la pena. A mí no me gusta leer en las presentaciones. Pero hacia el final del discurso de Goldwater, como lo acusaban a él de extremista, el ala izquierda del Partido Republicano, cuando aquello que era el que lo controlaba, pues sobre todo, no solo por Rockefeller, no, por el mismo presidente Eisenhower, que todavía era el líder del Partido Republicano cuando aquello, y de ninguna manera querían que Goldwater fuera el candidato. Entonces, estas frases se las puso KGS en el discurso, y Goldwater lo sabía, por supuesto, y lo hizo, pero casi nadie lo sabía, hasta que lo dijo al final. Entonces dice, les recuerdo que el extremismo en defensa de la libertad no es un vicio. Y les recuerdo también que la moderación en la búsqueda de la justicia no es una virtud. Y yo me enamoré de eso y sigo enamorado. Así que si ser defensor de la libertad hasta el extremo es ser extremista, bueno, por definición lo es, pues ok, lo soy. Y con mucha honra. Esta frase siempre tuvo problemas porque, por ejemplo, se remontaba a Aristóteles y su definición de la virtud. Aristóteles la ponía en el medio. Aristóteles la ponía en el medio y entre los dos extremos. Bueno, está bien. Yo no digo que sea defendible, pero a mí me gusta. Y una vez más, esa es mi razón de ser, defender la libertad individual. Yo hubiera querido tocar, no voy a mencionar nada de los ensayos, pero les voy a nada más que a señalar para que tengan una idea de la diversidad. De la izquierda eterna y la derecha que nunca existió es un resumen histórico de las izquierdas, desde la Revolución Francesa hasta ahora. La falacia del Estado benévolo es uno de los últimos y se refiere a eso mismo, porque ya yo me cansé de oír lo bueno que es el Estado y el Estado no tiene nada de bueno, al contrario, es malo siempre. El derecho a sobrevivir es uno de los más nuevos y empezó con la cuestión de las armas y la oposición al control de las armas, que ahora es una cuestión política bastante importante, pero eso nada más que fue el comienzo. Una vez más, ahí yo hablo mucho de algo que es muy poco conocido, que se llama la teoría crítica. Es un grupo de intelectuales marxistas que fueron expulsados de Alemania en los tiempos de Hitler, vinieron para acá, se infiltraron en las universidades americanas y el daño que han hecho es incalculable y todavía sigue. Los artículos sobre Irán, que hay varios más, pero nada más que pudimos poner el primero, Irán, Israel y la bomba nuclear. Eso yo lo escribí antes de la elección del 2012. Como muchos de estos, yo me equivoqué, muy lamentablemente, pero lo reconocí. El otro día un par de amigos me decían, bueno, pero tuviste el valor de hacerlo públicamente. Si lo hice por escrito, lo hice en radio y lo hice en televisión. Me equivoqué en la predicción de la elección del 2012 y desde entonces ni hago predicciones, ni escribí más de política en 4 años en ese sentido. Pero yo pensaba que en mayo del 2012 Israel iba a atacar a Irán. Y obviamente me equivoqué, todavía está acá. Pero el último ensayo sobre el tratado que no está el tratado, el acuerdo que se hizo el año pasado con Irán, está bastante, todavía, a pesar de que ha pasado un año, está bastante. Hay una civilización y barbarie. Eso vino de una presentación que hice con Armando Rivas y con
Maurice Ferré en el 8º aniversario del ataque a las torres, que lo hicimos en la Universidad de Miami. Carlos Alberto iba a ser uno de ellos, pero estaba de viaje. El concepto de Rule of Law, una vez más, salió de presentarle un libro de Armando Rivas sobre eso, y después yo lo elaboré más. El derecho de propiedad se remonta a los tiempos bíblicos, hasta ahora. Hay 2 artículos que son estrictamente históricos. Lecciones de un libro olvidado sobre la presidencia de Roosevelt y el día que Stalin perdió la Casa Blanca, que eso fue el resultado de la elección cuando Roosevelt dejó fuera a Henry Wallace de ser el vicepresidente en la elección del 44, y a los 3 meses Roosevelt estaba muerto. Yo no voy a decir que Wallace era comunista, en mi opinión sí lo era, pero no se puede probar. Pero Wallace, en sus propias palabras, iba a nombrar un gabinete de comunistas de partido. Él lo dijo, en la elección del 48 lo dijo claramente a los que iba a nombrar, incluyendo a Alger Hiss y a Harry Dexter White, que lo agarraron en la traición al final, y antes que lo pudieran arrestar se tiró de un edificio. Harry Dexter White, esto tampoco se puede probar, pero hay evidencia. Trató o le entregó las placas de los dólares a los rusos durante la Segunda Guerra Mundial, porque era subsecretario del Tesoro. Y el último es el legado fatal de la izquierda eterna, y uno que no pudimos poner en el libro, porque mi buen amigo Venegas me dijo: oye, está bueno ya. Los libros cuando se acaban, no le puedes seguir porque entonces no se termina. Este fue sobre el 4 de julio y el significado de la Declaración de Independencia, el 4 de julio de 76, triunfo de la libertad. Y nada más que para terminar, yo quiero recordar esto. La declaración, todo el mundo se sabe muy bien el preámbulo de la declaración. Pero eso no es lo más importante para nuestro amigo Venegas y para mí. Y para el tercero del Instituto 1976, José Acel. La declaración no solo es un enjuiciamiento y una denuncia del rey George y de todos los soberanos absolutos, al igual que una detallada justificación del derecho de los hombres libres de rebelarse contra un gobierno injusto de soberanos que violan el contrato social de gobernar con el consentimiento de los demás seres que forman la sociedad. Esto es clave, y esto es lo que podemos hacer aquí todavía. Hay un ensayo donde yo digo cómo hacer una segunda revolución americana, que es nuestra única alternativa, sobre todo con la disyuntiva que tenemos ahora en esta elección, que cuál es peor, un cáncer o otra enfermedad terminal. Así que básicamente a mí me parece que lo va a encontrar interesante por la diversidad. Son largos, son complicados, es para hacerlos pensar. A pesar de que yo busco la verdad, yo no digo que yo la tengo. A mí, bueno, yo quisiera pensar que sí la tengo, pero puede ser que no. Pero de todas maneras, es para hacerlos pensar, es para debatir, es para discutir. Y eso es de lo que se trata. Y si se puede conseguir que alguien piense en las cosas tan importantes que están pasando y en el peligro tan grande que tenemos sobre nosotros, pues puede ser que de algo sirva. Gracias. ¿Alguna pregunta? Tirarle algo. Hay que leer el libro. Diego, una pregunta. Claro. ¿Quién pierde el gobierno? Ya yo dije, como yo me había equivocado, yo me retiré de los pronósticos. Que Alberto tuvo un programa y él no le duró mucho el programa de pronósticos tampoco. A mí me parece que pueden haber sorpresas grandes. Incluyendo una que mi señora esposa me decía el otro día: sí, tú me llevas diciendo eso, pero yo no veo nada. Pero ahora está saliendo otra vez. Esta señora está muy enferma. Muy enferma. Desde el golpe que se dio, que estuvo un mes en coma y siempre se lo ocultaron. Ella viaja con un médico atrás, ella viaja con una serie de cuidados, tiene unas lagunas. ¿Ustedes se acuerdan cuando Fidel Castro empezó a fallarle la cabeza? En la caída aquella que se dio en Santa Clara,
Ahí ese fue el principio del fin. Bueno, yo no sé. Pueden haber sorpresas. No hay especulaciones, decía. No, mira, yo fui uno de los primeros aquí, lo vuelvo a decir otra vez. ¿Okay? Yo tengo amigos que me dicen, ¿cómo tú vas a hacer eso? No se puede hacer, no se puede dejar que esta mujer... Yo estoy de acuerdo, pero yo no puedo hacerlo yo solo. Yo fui uno de los primeros aquí que escribió sobre quién es Donald Trump. Y desafortunadamente no ha cambiado mucho desde que yo escribí esto, como en mayo. Yo no voy a votar por él. Yo no puedo votar por él por principio. Lo siento. Yo sé que es un voto que se descuenta, pero el presidente no se va a elegir por mi voto. Yo no puedo. Y por supuesto por ahí primero me cortó la mano. Así que, no sé, va y no voto por nadie. Como lo hice en mi primera elección en el 72, era algo parecido para mí. Yo no podía de ninguna manera votar por McGovern, pero tampoco voté por Nixon y estoy muy orgulloso de eso. Mi primer voto no fue por Nixon. Eso le disgustó mucho a mi padre. Yo voté por un congresista que ya murió, que se llamaba John Ashton. Quizás otro se recuerde de él. Así que no sé. Pero no es buena, lo que nos espera no es bueno, desgraciadamente. Y hay una pregunta que te quiero hacer, Sí, claro. porque sabes de todo eso, porque yo la verdad soy ciudadana americana, pero todavía no he entendido el rollo del colegio electoral muy bien. Hay una gente que me dice que si Gary Johnson gana los 4 estados, que parece que los puede ganar, no tendrían suficientes votos del colegio electoral, ni Hillary, ni Trump, y que entonces la decisión tendría que tomarla el Senado. No, en la Cámara. En la Cámara. Ok, bueno, el Congreso, en la Cámara. ¿Y entonces qué pasa, embajador? ¿Qué pasa? Mira, eso es muy difícil. Eso ha pasado, pero hace más de 100 años. Fue la última vez que pasó, si no me equivoco, fue en el 28, ¿no? Cuando la elección de John Quincy Adams. Me parece que esa fue la última que fue ahora. Y fue una elección que hubiera sido parecida a lo que podía haber pasado aquí en la elección del 2000, porque Andrew Jackson sacó más votos populares que John Quincy Adams, pero John Quincy Adams ganó los votos electorales. Yo soy un gran defensor del colegio electoral. El colegio electoral es una de las últimas barreras a la democracia de la mayoría. Yo no. Yo le hago esta pregunta. Sí, pero nadie me puede contestar esta pregunta de la manera esperada. Yo hago la pregunta siguiente. Debe pesar lo mismo el voto de una persona ignorante, hasta de una persona retrasada mental, que el de alguien que está informado, que tiene títulos universitarios. No es que eso diga nada, porque Buckley dijo una vez, William Buckley dijo una vez que él prefería ser gobernado por los primeros 100 nombres del directorio telefónico de Boston que por los profesores de Harvard. Yo no me parece que llego hasta tanto, porque el problema con el electorado americano es que los errores que han cometido en las 2 últimas elecciones y los que parece que van a cometer en esta que viene, yo no puedo confiar en los votantes. Lo siento mucho. Una pequeña diferencia con el tema del voto. Primero, muy de acuerdo con el colegio electoral. En Argentina se eliminó el colegio electoral, es un desastre. El voto calificado, mi problema es que lo que noto es que los universitarios votan peor que la gente ignorante, porque Por eso la ignorancia natural es mucho peor que la ignorancia sofisticada. Es verdad, estamos de acuerdo en eso. Y lo otro es, en el libro hay un punto que tocaste que me parece sumamente importante, al poner a Perón... Sí, claro, sí. No, eso lo pusiste, eso lo encontraste tú, la portada es muy llamativa, o sea... Porque es un juego de la izquierda eterna, que lo que se lo opone es el fascismo, cuando en realidad son hermanos que se están peleando. Claro. Y en ese sentido la pregunta es más concreta. Hillary está parte de la izquierda eterna. ¿Dónde pondrías a Trump? Él no se puede poner en ningún lado, si ese es el problema, por lo que puede haber sorpresa, porque el hecho cierto es que el tipo apela a algo. Sí, hay populismo, sí, pero es que la gente está harta. Yo le decía a alguno de mis amigos, y allá Miguel Castillo se horrorizó cuando yo le dije esto. Cuando yo oía a ese hombre diciéndole a ella, es una mentirosa asquerosa, millones de personas se regocijaron porque no ha habido un candidato republicano en 50 años.
que haya atacado a un demócrata cuando los demócratas se lo hacen a ellos continuamente, diciéndole la verdad. Y entonces eso, pues el que oye eso, no le importa más nada. Ah, no, este hombre dice esto, yo tengo que votar por este hombre. Entonces no hay cálculos, aquí no hay cálculos. Por ejemplo, todas las encuestas que ustedes están viendo ahora, que ya la dan a ella, ya está sentada en el sillón creo que le van a tener que traer el sillón de Kennedy para que se dé balance ahí en la Casa Blanca. Pero mucho cuidado porque este hombre llena los estadios, llena los auditorios, miles y miles y miles de personas. Y a los discursos de ellas, que duran 10 minutos, van 50. Eso no lo reportan los medios informativos. Pero bueno. Profesor, buenas noches. Llegué tarde, pero siempre tengo una pregunta. Mi nombre es Pedro Luis Pedrosa, soy venezolano y me he dedicado mucho al tema de las izquierdas, las derechas, porque si en algún país no hay un marco referencial sobre eso, es en Venezuela. Venezuela, del 58 a la fecha y de mucho antes, hemos sido gobernados por la izquierda vegetariana y ahora tenemos la izquierda carnívora. Pero eso en buena medida obedece a un tema que surge en los medios de comunicación más que nada y del cual Antonio Gramsci estaría muy orgulloso, que es el marxismo cultural. Y la promoción de grupos que lejos de luchar por igualdad, lo que hacen es luchar por supremacía y por la redefinición de la estructura moral que ha cimentado el éxito de Occidente. No es en buena medida ese fenómeno del marxismo cultural lo que ha llevado hacia la izquierda a nuestros países en América Latina y lo que está haciendo que fenómenos como Trump, como Sanders aparezcan en los Estados Unidos. Bueno, en parte, pero aquí en Hispanoamérica, bueno, no aquí, aunque esto ya que se puede, sí, parte de Hispanoamérica y a Miami. El problema que aquí hubo fue que desgraciadamente, y yo no sé, quizás Otto o Carlos Alberto puedan ofrecer una explicación mejor. Yo nunca he entendido por qué aquí en Hispanoamérica la Revolución Francesa siempre tuvo tanta más influencia que la Revolución Americana. Armando Rivas, uno de los que siempre lo ha comentado, él dice, por ejemplo, que cuando él estaba estudiando Derecho en la Universidad de Villanueva en La Habana, él nunca oyó de los Federalist Papers de aquí, de la creación de este país, de la Revolución Americana, que sí fue una revolución. Hay mucha gente, yo mismo por muchos años dije, no, nada de revolución, por esa versión que nosotros le tenemos los cubanos, sobre todo a la palabra revolución, no. Sí fue una revolución política absoluta y fue también una revolución social, porque se le dio, bueno, los ingleses cuando se retiraban tocaban una canción que con aquello era muy popular que se llamaba The World Upside Down, el mundo al revés. Así que sí fue una revolución. Y yo no sé por qué aquí no fue así. Entonces la Revolución Francesa siempre predominó y eso fue lo que creó el populismo aquí, las izquierdas de Hispanoamérica, en mi opinión, pero eso también que tú dices tienes razón. El tema de Venezuela, como dije, es sui generis casi, es distinto, sobre todo es distinto a Cuba. Bueno, Diego, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la presentación y ahora lo que queda es que todos compren el libro. Bueno, por cierto, el libro está, sí, me alegro que dijiste eso, el libro está en Amazon ya, tanto como libro como los que prefieren, aquí no tanto, los que lo prefieren son los más jóvenes, aquí ya no vemos mucho de eso. Está en tableta, también en Kindle. Y yo no lo voy a poner en las dos librerías que quedan aquí en Miami porque no vale la pena, pero sí lo voy a tener aquí. Yo le voy a traer mañana, van a estar aquí, el que lo quiera comprar, que venga aquí y que se lo compre allá.